Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un tema que surgió en un muy reciente programa. ¿Cuál es el sentido mismo de la historia de México? Si hay uno, creo que lo había hasta hace poco. También tuvimos otro programa sobre la crisis de la identidad nacional. Ahí hay un libro que acabo de sacar, que no está en el mercado, es un libro mío, que es una colección de conferencias y discursos, es una edición de partido, que le pusieron el título pomposo de Sueño Originario y Proyecto de Nación. Ahí lo que sacaron ese título de una conferencia en la Universidad de Morelia, en la Universidad Nicolaita, donde al analizar el pensamiento de Hidalgo y el de Morelos, llegué a la conclusión de que esos son los proyectos de nación, exactamente. Si hablamos de Estado de Derecho, está en Morelos. Si hablamos de la igualdad, ahí está. Si hablamos del espacio de nuestra soberanía nacional, ahí está. Si hablamos de la participación del pueblo en los asuntos de gobierno, ahí está. Hasta el tema de nuestra inserción en el mundo está en Morelos. Hay que volverlo a leer. Entonces, le he llamado la izquierda, luego aclararemos qué es izquierda y qué no es, porque si entendemos por la izquierda el propósito de cambio, el espíritu crítico, justamente la búsqueda de la equidad entre los hombres, ¿no? El espíritu libertario, pues es evidente que las grandes gestas de nuestra historia se colocan de ese lado. Aunque no se llamaran izquierda los liberales, ni los insurgentes, ni siquiera Zapata, ¿verdad? Pero desde una visión, una óptica contemporánea lo son, obviamente, no son lo contrario. Entonces, he invitado a tres extraordinarios especialistas que nos honran hoy. Presentaré primero a Patricia Galeana, ella es historiadora, es catedrática de la Facultad de Filosofía, ha tenido numerosos cargos y ha escrito numerosas obras, fue directora del Archivo General de la Nación y es actualmente la responsable del Bicentenario por el Senado de la República. Patricia, ¿tú consideras en esta afirmación general de que en la acepción, digamos, universal de izquierda, que nace en la Revolución Francesa, en la Asamblea, como todos sabemos, ¿quiénes se sientan más a la izquierda? ¿Y quiénes se sientan más a la derecha? Así se empieza, ¿no? De los jacobinos a los girondinos, ¿no? Así es. Los grandes momentos de la historia de México, independencia, reforma, revolución, hasta el general Cárdenas, ¿los consideras tú, comenzando por el 19, como movimientos del pensamiento de izquierda? Sí, desde luego, porque en las sociedades de todos los tiempos tenemos la corriente de la permanencia, que es el conservadurismo y que puede llamarse ahora la derecha, dentro de esta división gráfica de la Revolución Francesa, y el movimiento de cambio, quienes no están de acuerdo con el status quo y quieren mejorar la situación imperante, y quienes no la quieren cambiar porque tienen una serie de privilegios en el status quo. Entonces ahí tenemos a los insurgentes oponiéndose a los realistas y con una característica muy especial que tiene el movimiento insurgente mexicano, que no tuvieron los otros movimientos en Hispanoamérica. Aquí es un movimiento social que se va a abolir la esclavitud y se van a suprimir las castas. Eso marca toda la diferencia con otros movimientos. Y la influencia del pensamiento francés en los precursores y en los hombres de la independencia y mujeres de la independencia, ¿no tiene que ver con esto? Sí tiene que ver, y hay que recordar que Hidalgo era un gran admirador de la cultura francesa, y aunque en la historiografía neoconservadora en boga en nuestros días se habla de que era un personaje sin proyecto y se le ha tratado de desdibujar, es un personaje... Como un rebelde. Pero es un personaje brillante que intercambiaba los volúmenes que había de la enciclopedia con Abad y Queipo, que lo consideró tan brillante que escribió que sería el mejor representante de la Nueva España en Cádiz. Una última pregunta. Aún antes de Hidalgo, cuando la invasión francesa a España, viene el movimiento de la soberanía en 1808, que ha estado recordando el gobierno de la ciudad. Y ahí hay un movimiento criollo que encabeza Primo de Verdad,
que también se podría ubicar hacia la izquierda, recuperar la soberanía para las comunidades, ¿no es así? Así es, ante ese vacío de poder, Primo Verdad dice en el ayuntamiento que la soberanía regresa al pueblo. Y Melchor de Talamantes toma también esta idea que es fundamental, de que hay que acabar con el mal gobierno. Esto ya lo plantea Melchor de Talamantes y después lo va a replantear Y el Hidalgo. corregidor Miguel Domínguez, el marido de la corregidora, tiene vínculos con ellos y se lleva la conspiración a Querétaro. Así es. Donde resurge 2 años después, donde resurge después de que ahorcan en la cárcel del arzobispado. En la cárcel del arzobispado, que ya se encontró el lugar exacto, y ahí van a hacer un museo. Quiero presentar también a Enrique Semo, que es un gran teórico de la política y de la historia. Él es doctor en Historia Económica en la Universidad Humboldt de Berlín. Él ha escrito numerosos libros, y curiosamente algunos sobre la izquierda mexicana a los albores del siglo XXI, y la izquierda y el fin del régimen del partido de Estado, que ya tiene que ver con la época en que se escribieron esas cosas. ¿Tú lo verías igual? ¿Cómo verías el transcurso del siglo XIX, el avances y retrocesos del pensamiento de izquierda? Bueno, en primer lugar, siempre se tiende a olvidar a los indígenas y a los negros esclavos en ese problema de la independencia. Desde 1720 aumenta considerablemente las motines, las protestas, los movimientos armados de indígenas y negros ex esclavos. Que estaban más a la izquierda que los criollos. Sí, se culpa de que ellos no tenían conciencia de independencia, que esto era solo de los criollos, pero su conciencia de la independencia era muy simple y mucho más radical. Españoles fuera de México. Españoles no tienen nada que hacer aquí. Cuando en Guanajuato al final matan a todos los españoles, los desnudan para ver si tenían cola, porque para ellos eran un verdadero diablo. Y no se piensa en ese componente de la revolución de independencia, que es un componente popular muy radical. Es decir, el anticolonialismo, porque estamos hablando de anticolonialismo, el colono tiene rabo, el que coloniza tiene rabo, el colonizador, todos los pueblos humildes así lo han visto, aunque no se lo encuentren después. El anticolonialismo tiene el segmento del pueblo y tiene el segmento de los que están compitiendo por quedarse con el poder. Esos serían los estamentos indígena y mestizo y criollo en la independencia. Eso sería, y olvidamos a los que estaban luchando desde abajo. Correcto, así es. Tú lo verías igual, Víctor, no he presentado. Víctor Flores Solé ha sido diplomático, político, escritor, maestro, fue director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, embajador de las Naciones Unidas, subsecretario de Relaciones y presidente de Conaculta, y ha escrito recientemente libros sobre crítica de la globalidad y el fin de las utopías. ¿Tú lo verías igual, Víctor, que hay este pensamiento de izquierda con varios segmentos que se va manifestando? Bueno, yo creo que es claro, y yo creo que tienen su origen en la Ilustración. Es decir, la Ilustración me parece a mí... El pensamiento francés del siglo XVIII que se extendió al mundo. Así es. Me parece que es el marco de referencia de la historia, desde luego en el siglo XIX, desde el punto de vista de los liberales y de quienes luchaban por los derechos en contra de la aristocracia y de la monarquía. Pero yo creo que hay algo más. La Ilustración y la Revolución Francesa, que fue su expresión política más acabada, decía el propio Marx, es la revolución más profunda de la historia humana. Y probablemente sí lo es. Es decir, cambia al 100%
digamos, un mundo de estamentos, un mundo de privilegios consolidados y paralíticos, decían ellos, por voluntad de Dios, y se hace la sociedad en donde todos operan con derechos individuales, con garantías, con seguridades, dentro de un orden jurídico, o al menos aspiran a esto. Y yo creo que la izquierda, desde luego en México, en el siglo XIX, pero sigue siendo en todas partes del mundo, en buena medida hoy, una fuerza, que son fuerzas populares, evidentemente, como aquí se ha dicho, en contra de los estatus establecidos, de los organismos de privilegios consagrados, sigue siendo el eje central de las izquierdas. Por supuesto que el socialismo, que después va a definir a las izquierdas, eso vamos a verlo de una después. manera más, añade un conjunto de derechos a conquistar, pero lo fundamental sigue siendo los ideales de la Ilustración a realizar. La igualdad entre los hombres y la negación de un mundo estamental, como tú le llamas, que se nos impone por mandato divino, la transferencia de la idea de la soberanía del monarca a la soberanía, del pueblo. Esas son las ideas fundamentales. Vamos a ir a un segundo corte, un segundo apartado.